Este es un fragmento de lo que tendremos en el episodio de hoy. ¿Quieres hacer política pública? Pues tómanos en cuenta nuestras opiniones. ¿Quieres hacer normativas sobre lo que hay en nuestro territorio? Tómanos en cuenta nosotros. ¿Quieres poner X programas? Toma en cuenta nuestras necesidades. Más o menos ese era el contexto. ¿Vas a hacer política pública? Tienes que tomar en cuenta lo que decimos nosotros, no nada más los especialistas. Sí, o sea, los especialistas saben qué es el espectro, se ciñen mucho a los manuales clínicos y a toda esta cuestión, pero tenemos estos derechos de hablar, de poder elegir de acuerdo con nuestro contexto. Se malinterpreta decir, yo soy la persona con autismo, pero en muchos casos, y como es el espectro, esa persona con autismo requiere el apoyo de algún familiar o del instrumento que tenga a la mano para poder comunicarse o para poder ver sus derechos, ¿no? Por supuesto que hay un abismo enorme entre uno y otro, y quién va a dar, a lo mejor el Asperger pues no tiene problemas, a lo mejor hasta él se convierte en un portavoz, pero la otra persona, ¿cómo le garantizamos los derechos? Pues a través de los cuidadores, ¿no? O a través de la figura legal que se tenga, que también eso la Corte ya lo validó, que las figuras estas son legales, pero pues sigue habiendo ese pensamiento de que no, o sea, la persona tiene derecho, pues sí tiene derecho, pero si no lo puede expresar, ¿quién le va a dar ese bienestar? ¿Va a venir ese colectivo a apoyarlo a que tenga ese bienestar? No, ni siquiera sabemos de cuántos autistas hay en el país, menos sabemos dónde están y quién va a llegar a apoyarlo, ¿no? Esta inclusión, yo por eso siempre he dicho, o sea, es de los dos lados. No podemos decir, sí, mira, yo me adapto a lo que tú quieras y tú haz lo que quieras, no importa, tu condición te lo permite. Tienes que también adaptarte a las normas sociales y leyes sociales, etcétera. Iluminemos Podcast. Es un espacio para aprender y repensar. Aquí exploramos el autismo, otras neurodivergencias y la inclusión desde la experiencia y la voz de personas autistas, familias, especialistas y agentes de cambio. Abrimos el corazón y la mente a través de historias que inspiran, enseñan y transforman. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. En este episodio de Iluminemos Podcast conversamos con Tonatiuh Lai sobre cómo el autismo puede vivirse desde distintos lugares, la academia, la legislación y también la experiencia como padre. Hablamos sobre derechos, inclusión, los retos que aún existen en las políticas públicas y cómo construir mejores condiciones para las personas autistas y sus familias. También reflexionamos sobre los cambios en la conversación alrededor del autismo y la importancia de seguir generando puentes entre familias, comunidad y sociedad. Tonatiuh, bienvenido a Iluminemos Podcast. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Oye, para empezar, ¿cómo te defines? ¿Quién es Tonatiuh Lai? ¿Cómo te defines a ti mismo? Pues una pregunta interesante. Pues yo me defino casi siempre desde mi formación académica, o sea, me defino como un académico, en este caso pues de la Universidad de Guadalajara, interesado en este caso en temáticas de normatividad, de legislación para el autismo, y siempre me he quedado pues hasta ahí, ¿no? Para que esa parte media académica, media de neutralidad, pues permita que pueda fluir todo lo demás, ¿no? Pero no sé si en este caso y en esta sesión hay algo particular que quieran preguntar, pues adelante, ¿no? Lo podemos decir sin problema. Gracias. Bueno, también me interesa mucho conocer tu perspectiva como padre, ¿no? Porque tú entras al mundo del autismo, digamos, por la academia, por la legislación, y de repente empiezas a vivirlo también como padre. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, esta parte, sí, tal como tú lo dices, yo pues me interesaban cuestiones, sí, ciertamente de normatividad, de legislación, de participación de grupos, obviamente no en el tema del autismo. Y cuando nos dan el diagnóstico de el hijo menor, que por primera vez escuchamos esta palabra de síndrome de Asperger, que todavía estaba vigente en el año 2000, 12, 13 habrá sido, pues parecía algo muy, pues, ¿qué es eso de síndrome de Asperger? Ya nada más con la palabra síndrome sonaba algo muy complicado, y obviamente lo que estaba en internet en ese momento, pues también no era tan confiable, ¿no? Bueno, finalmente pues buscamos las terapias que se hacía, toda esta cuestión, y una de las primeras cosas así interesantes de eso fue que los terapeutas nos excluían como padres, ¿no? O sea, en el sentido de, bueno, ustedes son los papás, ustedes ahí nada más sentados para que, o si necesitamos llamarlos, pero la participación se limitaba hasta eso, ¿no?
Y yo decía, bueno, a lo mejor sí, no voy a ser el terapeuta de mi hijo, pero sí lo que puedo hacer es finalmente la expertise que yo tengo, pues enfocarla en algo, ¿no? En este caso, pues de políticas públicas. Estaba también en Génesis la iniciativa de ley para la ley general, apenas estaba incluso socializándose, ni siquiera discutiéndose, apenas estaba socializando entre organizaciones, todo ello. Entonces creo que fue una parte importante, pues que ahí pudimos entrar, ¿no? Pero sí, tienes razón, o sea, a partir del diagnóstico de mi hijo y que luego el mayor se diagnosticó porque tampoco tenía diagnóstico y que también comprobamos que era Asperger, pues de ahí, a partir de ahí, toda esta cuestión del activismo, de la participación en el tema. Ahora, ahorita decías esto, ¿no? Que los terapeutas solían decirle a los padres, ¿no? O sea, ustedes son papás, ¿no? No se metan prácticamente, ¿no? ¿Crees que esa exclusión fue lo que te impulsó a especializarte en legislación y política pública para el autismo? Pues, si bien no impulsarme, sí decir, bueno, ok, sí, terapia no tengo el conocimiento, no puedo aplicar yo eso con mi hijo, pero ¿qué sí puedo hacer? Bueno, entonces desde donde estoy, desde lo que sé, pues apoyar la temática del autismo, ¿no? Entonces más bien fue esa parte, ¿no? O sea, esto no, pero entonces de donde sí podemos participar. Y es lo que a partir de ello a muchos papás les he dicho, ¿no? Bueno, a lo mejor sí también, no son los terapeutas, pero si dependiendo de tu expertise, pues puedes aportar, ¿no? Que ha estado pues todas estas cuestiones de los medicamentos en milagro y todas estas cuestiones, pues los papás que tienen conocimiento en química, en alimentos, todo ello, dice, bueno, de ahí ustedes entren, hagan pruebas que ustedes conocen con estas fórmulas mágicas y pues digan de qué están hechos, ¿no? Si realmente pueden ser un peligro incluso para la persona o no es más que un complemento disfrazado de cura milagrosa o qué es, ¿no? Y entonces así, pues cada quien, digo, en la expertise que tiene, pues creo que puede participar dentro de todo este tema, ¿no? Sin duda alguna. Y ahora, también como sociólogo, como profesor investigador, después como alguien más cercano, digamos, al síndrome espectro, que digo, bueno, te dijeron síndrome de Asperger, benditos no te dijeron espectro, pues nada más gacho, ¿no? Y además como padre, ¿cómo ha influido tu formación académica en la manera en que paternas, primero, y después, y segundo, en la manera en que procesas y defiendes la realidad de tus hijos? Pues primeramente creo que fue eso, el no dejarnos llevar a la primera por lo que se decía, ¿no? Incluso cuando nos dijo era un paidopsiquiatra, ¿no? Con unas pruebas bastante rápidas que nos dio el diagnóstico. Nosotros lo primero que dijimos, porque dijo, su hijo tiene síndrome de Asperger, entonces van a necesitar tomar X medicamento y tengo que verlo tantas veces al año y ya, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, ok, vamos a pedir una segunda opinión y por lo pronto no la vamos a medicar. Entonces esa como de que contradijimos al especialista en ese momento, incluso hasta él se sorprendió, como dijo, ¿cómo que me están diciendo que no? Porque también veníamos bueno, sobre todo mi esposa, venía de un posgrado donde habían visto toda esta cuestión de la farmacéutica y estas cuestiones desde la política criminal y otras cosas, pues digo, en otros términos, pero que al final dijo, bueno, no, la medicación primero necesitamos saber qué más, o sea, qué es eso que nos están diciendo, corroborar el diagnóstico, ver qué otras terapias hay. Entonces, digamos, esa formación profesional primero nos dijo, a ver, vamos primero a corroborar a ver qué es esto y a ver cómo lo atendemos. Posteriormente, sí, ya nos encontramos con una especialista acá en Guadalajara muy buena, una neuróloga que ya nos explicó pues cómo funcionan los medicamentos, qué tipo de medicamentos, cómo pueden responder en diferentes organismos, etcétera, ¿no? Pero esta parte creo que sí fue la primera que comentar, ¿no? O sea, no, como decimos, no comernos todo de inmediato, no tragarnos todo lo que nos dijeron, sino ir paso a paso averiguando qué más seguía, ¿no? Y después, pues sí, ya consultar qué tipo de terapias había, cuál le convenía más, por su edad, pues por lo que en ese momento eran las características del síndrome de Asperger, etcétera, ¿no? Entonces ahí fuimos marcando esa pauta. Después, cuando ya le tocó entrar
a la primaria, pues este cambio, ¿no? De decir, pues ahora, qué tipo de escuela debe de tener, qué tipo de normatividad hay que apoye estas cuestiones, etcétera, ¿no? Entonces nos ha llevado, digamos, la estructura académica como a ir planeando poco a poco todo esto, ¿no? Y cuando empezaste en el 2013, más o menos, ¿qué cosas creíamos sobre autismo que hoy sabemos que estaban equivocadas? Pues yo creo que una de las y a lo mejor no que se creyera, sino que era como muy común el pensar que el autismo en algún momento se curaba, ¿no? Pero digo, finalmente eso creo que hasta los primerizos de hoy todavía creen eso, ¿no? Ese primer, tiene esto, pues si damos ciertos medicamentos, ciertas terapias, pues se va a curar, ¿no? Lo que después a lo mejor vemos de que pues no es una cura, sino a lo mejor es un mejoramiento de conducta, una inclusión exitosa, educativa, laboral, etcétera, ¿no? Pero creo que esa parte sí de siempre de esperar a que, pues sí, ahora con esto se va a curar y siempre estar esperando esa cura milagrosa, creo que sí era una como constante en ese tiempo, ¿no? Cuando empezaba pues a ver esto de medicamentos y estos otros complementos. Porque lo que he escuchado que de ahí para atrás, pues ni siquiera eso había, ¿no? Ni siquiera curas milagrosas había de 2013 hacia atrás, ¿no? O 2012 hacia atrás. Pero entonces acá creo que es la mayor constante esta parte que te comento, ¿no? Y te digo, a lo mejor no es de que ya antes se sabía y ahora no, sino que pues siempre a los primerizos es como esa parte de tener de que alguien te diga, sí, mira, no te preocupes, en tanto tiempo se le quita, ¿no? No pasa nada. Creo que eso sigue siendo pues la constante, aunque ahora ya sabemos que pues obviamente hay mejora, pero pues no es una cura. Totalmente. Ahora, pasando un poquito más a temas, bueno, no, a ver, me gustaría conocer un poco tu perspectiva, ¿no? Y sobre todo la historia. Creo que en muchos sentidos, creo que la propia comunidad está muy desvinculada porque parece que no nos entendemos, ¿no? ¿Quién entiende peor a quién? Las familias que entienden poco a los autistas adultos que entienden poco a las familias, o los políticos que entienden poco a todos. ¿En dónde está esa desconexión? Pues yo creo que ahora sí que como el símbolo tan criticado, ¿no? Del autismo, ¿no? Este símbolo que ya está muy, pues sí, criticado y que quieren descontinuar, ¿no? Del rompecabezas. Creo que igual en esto, ¿no? O sea, cada parte es una parte de un rompecabezas o de un armable, porque lo que sí he visto es que hay primeramente con los padres, pues una sobreprotección al hijo dentro del espectro cuando tiene el diagnóstico, ¿no? Y obviamente la preocupación esta de, pues hay que mejorar, a lo mejor si ya tiene claro que no es una enfermedad y que no se cura, pero sí hay que ver cómo se mejora y lo mejor, el mejor bienestar que pueda tener, ¿no? Eso por una parte. Y luego otros autistas, a lo mejor ya adolescentes, adultos, que pues ahora sí tienen sus ideas y no les gusta mucho participar en política, no les gusta mucho hablar de su condición, simplemente pues se dedican a lo suyo, a estudiar, a trabajar, a lo que sea, y entonces dejan de lado toda esta cuestión del activismo, ¿no? Obviamente, pues una clase política que pues no, si no es a través de los asesores, no van más allá de lo que ven en las series, en las películas, todo esto, Si es que las ven. si es que las ven, sí, claro. Y últimamente, otro grupo de personas con autismo que se ha tomado muy en serio esta cuestión de la participación, del activismo, pero también al mismo tiempo excluyendo, ¿no? Es como, yo soy el autista, tú no eres autista, entonces tú no tienes derecho a hablar del autismo si no eres autista, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay otra cuestión que pareciera que hay mucho interés, pero que finalmente al interior se está dividiendo, ¿no? Se está desquebrajando. Entonces, pues sí, cada quien jala como dicen, para su lado, y por eso se ve que no hay una unidad dentro de la, pues, de la condición, ¿no? Muy diferente a las personas con discapacidad visual, ¿no? La organización que tienen, o sea, de cómo se organizan, cómo incluso cabildean reglamentos, normatividad a su favor, las personas
con discapacidad auditiva también, ¿no? Y acá no, o sea, acá también esa cuestión, incluso se me olvidaba decir también de los propios profesionistas, ¿no? De los psicólogos, donde hay estas celos entre unos y entre otros, entre instituciones, ¿no? Si una institución participa, ya no participa la otra, y bueno, toda esa división, pues hasta ahorita nos ha llevado a que lo poco o mucho que hemos avanzado, pues esté fragmentado, ¿no? Entonces, me parece a mí que, digamos, todos tenemos como ahí responsabilidad y obligación y no, pues no se ha cumplido al 100%. Y creo que creo que lo señalas muy bien, ¿no? El tema este de, a ver, es un ecosistema de muchas piezas, ¿no? También creo que ha habido una evolución y una transición que no sé en otras causas sociales o en otros colectivos o en otros grupos de interés, digamos, legislativos. Pero hoy sí notamos una evolución muy marcada en donde al principio la batuta la traían los especialistas, después la tomamos los padres en conjunto con los especialistas y hoy la están tomando los autistas, ¿no? ¿Tú has visto en algún otro colectivo? Digo, sé que tu principal punto de interés es la legislación o la investigación en temas de autismo, desde la academia, pero ¿has visto algo similar en algunas otras causas sociales? ¿Y qué opinas de esta evolución, transición? Sí, incluso en las personas con discapacidad auditiva que ya se asumen como una minoría cultural, o sea, se asumen a sí mismos como una minoría cultural y también pues la cuestión de la lengua de señas como un lenguaje materno y, o sea, cuestiones sí que van más allá de la, aunque sea fea la palabra, pero así viene la convención, de la deficiencia, ¿no? Que van más allá de la definición clínica. O sea, esta parte la han asumido, obviamente, las personas con discapacidad auditiva, la han asumido quienes están alrededor de ellos, sus padres en primer lugar, ¿no? Sean o no sean, o tengan o no tengan una discapacidad auditiva, ¿sí? Y entonces esta unidad ha permitido que tengan mayor fuerza para cabildear, o al menos que veamos a un sector que se ve más unificado que el de las personas con autismo, ¿no? A mí no me ha tocado en ninguna cuestión que tiene que ver con, por ejemplo, con cuidadores o que tiene que ver con alguna otra reglamentación de apoyo a que estén peleando entre ellos, ¿no? Claro, o sea, tienen una cuestión muy, también ya muy interesante, pues, de cómo asumen la identidad, cómo asumen la convivencia, pero finalmente cuando van a exigir algo, pues van en grupo, ¿no? Y acá a veces, pues, te ha tocado ver, nos metemos una zancadilla unos a otros y no avanzan, al menos en la cuestión normativa, las cosas, ¿no? Y no es que la cuestión normativa te vaya a cambiar la vida, pero sí finalmente es una herramienta que te sirve para, pues, de diferentes fines, ¿no? Dijiste algo y tocaste un tema que me gustaría profundizar, la convención. Ujú. La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Y dijiste una palabra que contiene deficiencias, personas con deficiencias, que aún siglo XXI se sigue utilizando. ¿Qué consideras que le hace falta a la convención para realmente evolucionar a que sea lo que debería de ser? Pues es que hay que entender que la convención es un instrumento normativo marco. O sea, ¿a qué me refiero? Que trata de contener los derechos a nivel general y que entonces cada país, en este caso pues estoy hablando de nivel normativo, pues cada país deberá de adoptarlos y adaptarlos a su contexto, ¿no? Porque también eso de decir, pues dice la convención, y la convención la trasladamos a nuestra realidad tal cual es, pues sabemos que no, o sea, sabemos que una cuestión es lo ideal y otra cuestión es el contexto real. ¿Y de qué nos sirve tener una normatividad que diga todo eso si no tenemos la capacidad ni económica, ni social, ni política para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, pues simplemente es un adorno. Ahora, a mí me parece que muchas personas, incluido algunos que defienden derechos de personas con discapacidad, han malinterpretado la convención y de repente esto también se vuelve pues un discurso, ¿no? Entonces, en pro de querer de que todos los derechos estén presentes, lo que se está creando es una exclusión, ¿no? Y te puedo poner un caso muy, muy particular de lo que pasa ahora con
la reforma a la ley local para personas con autismo de Jalisco, donde es un proyecto muy interesante que avanza con respecto a la ley vigente. Sin embargo, por ahí, a observación de algunas personas, pues no quieren que se apruebe, ¿no? No quieren que se apruebe hasta que se tome en cuenta todo lo que estas personas dicen, pero también vamos a esto, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve que yo diga el Estado debe garantizar que haya monitores para cada persona autista que está estudiando? Si no vamos a reformar la ley de educación de Jalisco, si no hay, si en el profesiograma no están incluidos los monitores, si para hacer esa inclusión se requiere una cuestión administrativa y presupuestal, y obviamente pues eso no va a llevar un mes ni un año, ¿no? Entonces son cuestiones que pues ahí se van a quedar, ¿no? Pero que quieren que esté en la ley, entonces pues no le vemos sentido en algún caso de ello, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones me parece a mí que el malinterpretar la convención, pues se convierte en una barrera en lugar de estar permitiendo que los derechos fluyan, ¿no? Yo por eso digo, la convención es una herramienta, marco, y sobre esa pues tienes que basarte y que adecuar tu normatividad, pero pues también dependiendo tu contexto, ¿no? Ahora, ¿no crees que las narrativas al final del día afectan? Digo, si nos vamos de arriba para abajo, ¿no? Tenemos la convención, después tenemos una legislación federal, que después hay una legislación, digamos, local, que en medio existen reglamentos. Luego sí creo que el activismo no comprende que hay cosas que deben ir a un reglamento, que hay cosas que son una política pública en específico, que no necesariamente tienen que ir en un marco legislativo y demás. Pero ¿no crees que la narrativa desde arriba, desde la propia convención, debería de evolucionar? Pues es que ahí yo pienso que como todo, ¿no? O sea, en el contexto social y político en el que estamos, y bueno, en el que estábamos hace casi 20 años, ¿no? Que se creó la convención, pues era como lo más alto en cuanto a la cuestión de los derechos, ¿no? Hasta ahorita en la discusión, pues no ha habido algo más que digan, mira, nos faltan estos derechos, entonces por lo tanto ya la convención ya es obsoleta, ¿sí? Yo creo que lo positivo de la convención, pues, es que puedes hacer esos cambios, ¿sí? O tendrías que hacer esos cambios ya a nivel nacional, ¿no? O sea, sabe, lo internacional, los derechos humanos, los derechos políticos, sociales, dicen esto. Ok, los vamos a traducir a la legislación de tu país. Y en tu país, ¿qué herramientas existen para que esos derechos puedan Derechos. realmente alcanzarse? ¿Sí? Y si no existen esos, pues entonces vamos viendo cómo modificamos eso, ¿no? Pero entonces sería más fácil, por ejemplo, en vez de decir, queremos que la ley de autismo de Jalisco diga que el gobierno garantizará los monitores y si no los garantiza, a ver cómo le hace, ¿sí? Haber impulsado desde hace algunos años una reunión con la Secretaría de Educación, cambiar el profesiograma, ver qué perfiles pueden entrar para para que los monitores realmente puedan ser profesionistas dentro del sector educativo, pagados por la propia Secretaría de Educación, y poco a poco incorporando y abriendo presupuesto. Entonces, me parece que la convención te permite que hagas esos cambios poco a poco y no simplemente decir, pues la comisión dice, entonces a fuerzas tienes que ponerlo ahorita y lo tienes que resolver para el siguiente ciclo escolar, ¿no? Entonces, yo por eso digo, ahorita no veo que haya algo que digas, hay que quitar la convención, hay que ponerla, salvo las propias interpretaciones, ¿no? Interpretaciones erróneas que dicen, es que la convención dice que no debe haber leyes particulares. No, en ninguna En parte ningún de la lado. convención dice, y al contrario, lo que dice, no recuerdo cómo dice exactamente el Acción párrafo, pero afirmativa. sí, no, y toda normatividad que apoye al alcanzar los derechos expresados en esta convención serán reconocidos. ¿Qué quiere decir? Que una ley para personas con autismo, de una ley para personas sordas, de una ley para personas con discapacidad visual, etcétera, podría entrar sin problema, ¿no? Pero entonces viene esa otra creencia de que no, es que como ya la comisión dice, ya están asegurados tus derechos en automático, entonces no requieres leyes secundarias, ¿no? Y ahí está el fallo, más bien creo que es en la interpretación donde está el fallo y no tanto en lo que dice la convención, creo yo.
Y ahora, y regresando un poquito al tema, ¿no? Ujú. A esta transición de la participación de diferentes actores, de la invisibilidad a una participación de colectivos, a, vamos a llamarle, posturas, entre comillas, radicales, ¿no? ¿Cómo interpretas tú el tema de nada de nosotros y nosotros? ¿Y dónde crees que están sus principales fortalezas y sus principales riesgos? Sí, bueno, con, ahora sí que con temor a poder equivocarme en esto que te voy a decir, pero la primera vez que yo escuché el nada de nosotros y nosotros fue en un contexto de la lucha de los pueblos indígenas con el ZLN en 1994, Mm, ¿sí? Donde decían, obviamente, o sea, nada de nosotros y nosotros, querían decir que, o sea, ¿cómo ibas tú a hablar sobre indígenas si no eras indígena? ¿O cómo ibas a proponer normatividad o políticas públicas para los indígenas desde la Ciudad de México sin estar en un contexto muy particular, como en ese momento era Chiapas, ¿no? Esa fue la primera vez que yo escuché el nada de nosotros y nosotros, ¿no? No sé si desde antes ya se haya usado o si esa fue la primera vez que se acuñó, no sé, ¿no? Pero bueno, el significado era claro, ¿no? O sea, quieres hacer política pública, pues tómanos en cuenta nuestras opiniones. Quieres hacer normativas sobre lo que hay en nuestro territorio, pues tómanos en cuenta nosotros, ¿no? Quieres poner X programas, pues toma en cuenta nuestras necesidades. Entonces, más o menos ese era el contexto. Después, cuando comenzaron a usarse acá en esto de las personas con discapacidad, pues más o menos también en el mismo sentido, ¿no? O sea, bueno, vas a hacer política pública, pues tienes que tomar en cuenta lo que decimos nosotros, no nada más los especialistas, ¿no? ujú, Y digamos, por ahí creo que iba la primera idea, ¿no? Sí, o sea, los especialistas saben qué es el espectro, se ciñen mucho a los manuales clínicos y a toda esta cuestión, pero pues aquí estamos, o sea, tenemos estos derechos de hablar, de poder elegir, ¿no? De acuerdo con nuestro contexto. Igual, creo que como con otros derechos, lo que ha sucedido es que precisamente se malinterpreta decir, pues sí, yo soy la persona con autismo, pero en muchos casos, y como es el espectro, esa persona con autismo pues requiere el apoyo de algún familiar o del instrumento que tenga a la mano, pues para poder comunicarse o para poder ver sus derechos, ¿no? O sea, no es lo ujú, mismo una persona dentro de, o sea, Asperger o de acuerdo con la clasificación, el nivel 1, ¿sí? A un nivel 3, ¿no? O un autista, o una persona con autismo severo. Entonces, obviamente son distintas las cuestiones en las que puede participar, en las que puede decidir. Incluso hay momentos en que pues no puede decidir y alguien más tiene que decidir por él, ¿no? O sea, esa es una realidad. Y me parece que estos llamados colectivos, ¿no? Que en primer lugar, luego a veces yo siempre me pregunto, bueno, ¿y a quién representan? ¿No? O sea, ¿dónde están los grupos que representan o a quienes representan? O si son colectivos de nada más 2 personas o 5 personas y ya, ¿no? O sea, ¿no? Pero bueno, finalmente, me parece que en el caso del autismo, por ser un espectro, pues hay otros interesados la temática y que no están interesados en participar por una cuestión monetaria, de interés de otro tipo, sino obviamente porque pues son, como lo dijiste tú al principio, ¿no? O sea, los padres que estamos interesados en el bienestar de nuestros hijos y dependiendo del nivel que tengan nuestros hijos en el autismo, pues eh, participamos de una manera o de otra, ¿no? o de otro, ujú. Y yo creo que a mí me gusta verlo de otra manera, ¿no? A mí me gusta verlo desde todo lo de nosotros con nosotros, ¿no? Que creo que tiene una connotación más positiva. Pero, ¿en qué momento crees que se empieza a utilizar incluso como una herramienta de exclusión hacia familiares y especialistas? Pues mira, yo en lo particular lo noté en los últimos años, y estoy hablando de, ahora sí, que como ya ahora usamos el término, ¿no? Post pandemia, ¿no? O sea, que ha sido realmente desde hace poco, ¿no? Yo incluso antes de la pandemia decía, pues es que no hay activismo en México, o sea, de personas con autismo.
lo que hay son un sinfín de organizaciones de apoyo, de redes, etcétera, y que muchas veces esas organizaciones y esas redes estaban más preocupados en resolver lo inmediato, pues las terapias inmediatas, que en pensar en En el participar en fondo. algo, sí, algo político, etcétera. Y viene la pandemia, se termina la pandemia, y empezamos pues a notar ahora sí que en la participación esta exigencia de nosotros queremos participar, nosotros estamos aquí, excelente, me parecía una excelente idea, ¿no? Pero de repente ella decía, no, es que ahora somos este colectivo y este otro colectivo y este otro colectivo, y yo decía, bueno, sí, quizás no conozca los cientos de personas con autismo, pero sí conozco a decenas y ninguno de ellos está en esos colectivos. Entonces, ¿quiénes son los que están en esos colectivos? ¿Sí? Dijiste algo fuerte, ¿no? ¿A quiénes representan Ujú. o se representan entre ellos? Sí, y te digo, sin demeritar lo que están haciendo estos colectivos acá en Guadalajara, pero por ejemplo hay un colectivo que es de cuidadoras en particular. Algunas son madres con que sí, diagnosticadas tardíamente, pues que últimamente supieron que eran autistas, con hijos con autismo, cuidadoras, y que están metidas en ello, ¿no? Pero es un colectivo de cuidadores en general, no Mm, cuidadores de personas con autismo, ¿no? Y está otro colectivo también de personas con discapacidad, y dice, sí, o sea, personas con discapacidad. O sea, ¿cuántas de esas personas con discapacidad que están en ese colectivo son personas con autismo, ¿no? Entonces digo, sin demeritar, sin tratar de decir que no son reales o algo, pero luego hemos escuchado muchas de estas cuestiones de que se centra en una persona, ¿no? Y digo, mm, bueno, sí, y aparte de esta persona, pues quién más está alrededor, quién más, de cuántas estamos hablando, porque también si es por democracia, pues en esta cuestión de la ley de Jalisco participaron varios colectivos y varias organizaciones que apoyaron la ley como está, bueno, el dictamen como finalmente quedó, ujú, ¿sí? ujú. Y otros lo descalifican. Entonces, pues si es democrático, pues hay que ver cuántos son para decir, ¿no? Si son 10 colectivos que lo aprueban y 2 que no lo aprueban, pues por democracia creo yo que ganan los 10, ¿no? Digo, es más complejo que eso, pues, pero vamos pues a esa cuestión de quiénes son, a quién, vuelvo a decir, a quién representan, etcétera, ¿no? Totalmente. Y si tuvieras que señalar el principal error de las familias, el principal error de los profesionales y el principal error de los activistas, ¿cuál sería? Yo creo que esta falta de deliberación, precisamente, ¿no? Y no nada más digo en una cuestión política, sino en una cuestión, pues, en general, donde se va a discutir algo, el de que nos escuchemos todos y de que podamos llegar a ciertos consensos, ¿no? Sobre todo pues con los profesionistas que incluso, ¿no? Son profesionistas, pero también se comieron todo, como dice el DSM-5, dice, oye, ¿por qué te comes el DSM-5 si es un manual estadounidense? ¿Sí? Que no tendrías que estar más bien viendo el manual de la CIE, que es al menos es el manual de la OMS, ¿sí? O sea, ¿por qué O los dos para o integrar los dos, sí, perspectivas. ¿no? Digo, finalmente ya ahora con la CIE 11, pues la definición quedó muy similar a la al del DSM, ¿no? Pero ahí nada más, entre paréntesis, señalar, sí, la CIE 11 está en vigor desde hace ya un par de años. Sin embargo, El sector no la este, adopta. no, lo que pasa es que es un manual también procedimental, y si no se tiene todo para llevar a cabo el procedimiento, No lo puedes pues ejecutar. simplemente no, o sea, de facto sigue operando la CIE 10. Entonces, eso es algo que les he dicho. A ver, una cosa es que diga, sí, ya está aprobado, y otra cosa es que el sector salud realmente ya se lo haya apropiado y lo haya, inclusive siguen en capacitación de los clasificadores, algo así le llaman a todas estas cuestiones, y no han terminado, ¿no? Y que se publicó, ¿qué? 2021, 2022, por ahí. Sí, exactamente, ¿no? Wow. No, sí, se publicó desde antes, pero finalmente la entrada en vigor, no más decir, sí, ya entró en vigor. Pues sí, pero si no tienes todo para operativizar, pues no es tan sencillo. Entonces también acá los profesionistas dijeron, pues ya salió el manual, ya excluyamos, ¿no?
Y en esa no sé si te tocó alguna vez escuchar a Leonardo Farfán que decía, cuando desapareció, bueno, no desapareció, que cambió y que surgió el DSM-5 y que dijeron ya el Asperger ya no, ¿sí? Dice, eso en algún momento pudo haber sido similar a un genocidio, ¿no? O sea, de repente Mm, borras a toda una generación identificada con el Asperger, pues con todas esas características, los borras y pues simplemente lo desapareces, ¿no? Y entonces ahí es cuando ¿cómo? decíamos, es que no es nada más decir es algo clínico, o sea, ya para los Asperger es una identidad y bueno, ahí entra otro tema, ¿no? Pero sí, así Bien más o me lo menos. decía a mí Fer, un amigo autista, que decía, por ahí de hace como 3, 4 años, me decía, oye, Ger, con todos los cambios yo ya no sé ni qué tengo, Sí, ¿no? Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Forma parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Aquí encontrarás canales para dialogar con otras familias y obtendrás información y experiencias sobre el autismo y otras neurodivergencias. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar parte de esta red. La salud mental y el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o conoces a alguien que vive en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Puedes marcar desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. Somos la escuela que necesitas para que tu curiosidad e ideas crezcan. Estudia en Prepa Filadelfia, con beca, a tu ritmo y en solo 2 años. Escuchamos, acompañamos y creamos juntos una pedagogía pensada en ti. Si alguna vez has sentido que no encajas en la enseñanza dentro del salón de clases, te entendemos. Por eso diseñamos una escuela donde no hay materias, sino proyectos de aprendizaje donde se unen el conocimiento y tu vida diaria. Gracias a la alianza de Prepa Filadelfia e Iluminemos por el Autismo, si te inscribes con el código Iluminemos 2026, tendrás 20% de descuento en tus mensualidades. WhatsApp para informes e inscripciones 55 43 65 10 95. Ahora, dijiste algo, creo que tocas un punto sensible, ¿no? Del autismo, vamos a llamarle nivel 3, grado 3, altas necesidades de apoyo. uh-huh. ¿Cómo garantizamos la representación y los derechos de quienes tienen esas grandes necesidades de apoyo y no pueden expresarse directamente si invalidamos la voz de sus cuidadores en la mesa de deliberación? Sí, exactamente, o sea, ese es uno de los principales cuestiones, ¿no? Por eso te decía, volviendo al tema, ¿no? A lo mejor siendo ignorante totalmente del tema, pero digo, a ver, una persona con discapacidad visual, pues asumes que el problema es la vista, ¿no? Que intelectualmente no debe de tener mayor problema, ¿no? Igual, una persona con discapacidad auditiva, pues asumes que el problema es la escucha y no debe de haber mayor problema intelectual, digo, salvo las costumbres, salvo las identidades, etcétera, que cada grupo tenga. Pero acá en el espectro, pues sí, o sea, de los Asperger que son brillantes y que están unos en la NASA y otros en no sé dónde, a los autistas que no son verbales, que se autoagreden, que no tienen control de esfínteres, o sea, por supuesto que hay un abismo enorme entre uno y otro, y quién va a dar, a lo mejor el Asperger, pues no tiene problemas, a lo mejor hasta él se convierte en un portavoz, pero la otra persona, ¿cómo le garantizamos los derechos, no? Mm. Pues a través de los cuidadores, ¿no? O a través de la figura legal que se tenga, que también eso la Corte ya lo validó, que las figuras estas son legales, ¿no? Pero pues sigue habiendo ese pensamiento de que no, o sea, la persona tiene derecho, pues sí tiene derecho, pero si no lo puede expresar, ¿quién le va a dar ese bienestar? ¿Va a venir ese colectivo a apoyarlo a que tenga ese bienestar? Pues no, ni siquiera sabemos de cuántos autistas hay en el país, ni pues menos sabemos dónde están y quién va a llegar a apoyarlo, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que no están viendo algunos de estos colectivos radicales en lo que hacen organizaciones, en lo que hacen algunas personas, y pues nada más hay una descalificación, ¿no? Sus razones tendrán quizás, ¿no? Pero finalmente, pues
no es objetivo y eso no puede ir en una norma, ¿no? O sea, a lo mejor si tú tienes como idea eso, bueno, pues está bien, se respeta tu idea y tu pensamiento, pero no puede ir eso plasmado en una ley ni en una norma, ¿no? Sí, es más a lo mejor un tema de ejecución de política pública. Yo creo que ahí el principal error es que no sabemos integrar perspectivas, ¿no? Si bien el activismo, digamos, en primera persona viene desde hace relativamente poco, en todos los foros que incluso tú y yo participamos desde el 2015 que nos conocemos, hasta el 2019 empezamos a tener participación de personas autistas en las diferentes cámaras, ¿no? En el Senado, en la Cámara de Diputados y demás. Y ojo, no porque no quisiéramos, porque no sabíamos dónde estaban, quiénes eran y porque no levantaban la mano. Cuando hicimos una convocatoria abierta, por ahí 2, 3 levantaron la mano que querían participar y dijimos, pero pasa, ¿dónde estaban? Ahora sí que desde antes, vénganse para acá, ¿no? Para abrir esos espacios. Pero también, y bueno, hago mención un poquito de esto para entrar un poco en esta trayectoria, digamos, que tienes, que creo que eres la persona en el país que más contacto directo ha tenido con diferentes iniciativas legislativas a nivel estatal, ¿no? Y a nivel federal, obviamente, también. ¿Cómo ves tú hoy las cosas y cuántas de los 32 estados de la República Mexicana, cuántos están adheridos? De esos, ¿cuántos realmente tienen una comisión intersecretarial que ejecute? Porque digo, te quiero dejar a ti la respuesta, porque me voy a encabronar y voy a empezar a alargar de muchos, ¿no? Pero, ¿cómo estamos hoy en esa radiografía? Sí. No, pues sí te vas a enojar, porque finalmente de los 24 estados más o menos que tienen una ley vigente, 24 de 32 de entrada. 32, sí. 24 estados de 32 que tienen una ley vigente, obviamente todos tienen por ley esta comisión intersecretarial o ejecutiva o el nombre que le hayan puesto, ¿sí? Y lamentablemente en ningún estado opera bien, ¿sí? En los que más o menos operaba bien, operó un tiempo bien y luego después hubo cambio de gobierno y ya no, y bueno, por ejemplo, San Luis Potosí operaba más o menos bien, vino el cambio de gobierno, que ya incluso creo que este gobierno ya hasta casi va a terminar, y nomás desapareció la comisión, o sea, ya no. Sí, ni siquiera se Sí, instauró. sí, la de Chihuahua era otra de las comisiones que al principio funcionaban bien, y que después como que dijo, mira, las organizaciones están haciendo su trabajo, ahí se lavaron las manos y dijeron, ellos que se la avienten, ¿no? Pero no, obviamente la comisión no era apoyar a las organizaciones, era crear la política pública, cosa que no hicieron, ¿no? Entonces, pues en muchos casos, ahora sí que los que siguieron haciendo fue las organizaciones, los padres de familia, y como yo decía, la ley no te cambia la vida, pero sí es una puerta que puedes, o varias puertas que tienes la posibilidad de tocar y que te abran, ¿no? Entonces, pues sí, muchas personas dijeron, ok, no está la comisión no emite políticas, pero yo tengo la necesidad de que mi hijo vaya a la primaria, a la secundaria, a la universidad, pues yo me aviento con otros a exigir eso y cada uno pues ha tenido diferentes resultados, ¿no? Entonces, en este caso particular de las comisiones, sí no han funcionado, ¿no? El perfil de las comisiones en general, la mayoría, era que, o digamos, para no tampoco ver mal, como un 50% tenían integración de las organizaciones, pero el otro 50% no, ¿sí? Pero nada más, o sea, funcionarios y representantes de las organizaciones, hasta ahí. Y en este caso, por ejemplo, el proyecto de nueva ley para acá para Jalisco, además tiene la intención de que en la comisión la integren 2 personas con autismo, 2 padres o madres de familia de hijos pues con autismo y 3 integrantes de la academia, ¿sí? Porque yo insisto mucho en eso, o sea, es que el apoyo a las universidades es importante para la investigación, para la divulgación, para todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, así está el proyecto que te digo, por una o por otra razón todavía no se ha podido aprobar, ¿no? Pero yo creo que también le faltó eso a las comisiones, pues sí, o sea, también no nada más son funcionarios y organizaciones, o sea, hay más actores dentro del tema del autismo que pueden pues opinar sobre una cuestión de política pública, ¿no? Y entonces, digamos, ahí Déjate sí, opinar, que también tienen una responsabilidad tremenda en la ejecución, ¿no? Claro.
Y sí, y digamos, ahí, pues ahora sí que, pues yo digo, reprobadas todas las comisiones, ¿no? Y algunas más que reprobadas, podemos poner calificativos peores, ¿no? Pero bueno, creo que ninguna ha logrado tomar el espíritu de la ley y realmente hacer lo que se supone que tendrían que hacer, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Dónde? A ver, no por repartir culpas, por asumir responsabilidades. O sea, yo siento que muchos estados, por ejemplo, Jalisco, que han hecho un gran trabajo con el tema de los centros terapéuticos en DIF Zapopan, en DIF Jalisco, ahora en Tepa, Tepatitlán, pero ¿en dónde estamos fallando a nivel, lo que creo que puede trascender en el tiempo más que es una correcta legislación y una política pública? Pues yo creo que en primer lugar es no entender el fenómeno, o sea, no entender para qué estoy legislando, o sea, sí sé que hay muchas personas con autismo, es que tienen muchas necesidades y más o menos lo que pues hemos visto desde películas hasta documentales y sí, adelante con la ley, ¿no? Ah, ok, sí, se va a formar una comisión. Ah, ok, ¿y quién la preside? En la mayoría, en todas, la preside salud. De Ujú. hecho, ahora fue una bronca, curiosamente, porque no es salud, sino es el DIF la que preside, acá en este Mm. proyecto de Jalisco, ¿no? Y bueno, si nos da tiempo podemos platicar eso, ¿no? Pero por ahí fue otra bronca. Entonces, obviamente, sabemos que pues salud tiene un montón de otras, pues no quiero decirlo prioridades, pero sí temáticas, ¿no? También de mucho peso de salud pública, de cuestiones ahí complejas. Y cuando se supone que ponen al presidente y que el presidente, que es el secretario de salud, pues no va a ir a las reuniones porque está muy ocupado y que va a nombrar a un secretario técnico, pero si ese secretario técnico es su compadre o su amigo, cualquier médico, sin que sea una persona que conoce de autismo, pues menos. O sea, desde ahí empezamos a fallar, ¿no? Ok, yo soy el Mm. secretario de salud, soy el presidente, no puedo asistir porque tengo otras múltiples responsabilidades, pero el secretario técnico, que es de mi confianza, sí es conocedor de la cuestión con autismo y a lo mejor ahí es el primer paso. El segundo paso, a ver, las demás secretarías que integran la comisión, pues es una colaboración, ¿sí? O sea, no va a ser superior la Secretaría de Salud, pero sí es una colaboración y se supone que es un diálogo y se supone que es ir planeando, ¿no? Como Ujú. dijimos, a lo mejor no en un primer año, pero sí decir, pues, al menos en un sexenio yo creo que tendrían suficiente material, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa? Que luego el de educación dice, yo, ¿por qué le voy a hacer caso al de salud? Y el de trabajo dice lo mismo y el otro dice lo mismo, entonces no se hace nada. Entonces, ahí es creo que un segundo nivel que no se ha resuelto. A ver, pues se está coordinando. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los esfuerzos? Ah, ok, es de educación. Tú no puedes cumplir con esto, ¿por qué no puedes? ¿Cómo sí? ¿Cómo vamos planeando? ¿A cuántos años lo ponemos? ¿Sí? ¿Qué indicadores vamos a Sí, revisar? exactamente, ¿no? Y creo que así, a ver, y no nada más nosotros que somos funcionarios, también pues escuchamos en este caso a personas con autismo, escuchamos a los papás que son miembros, escuchamos a otras personas, etcétera, eh, pero pues no, digo, ahí desde el primer punto falla y no tenemos esta oportunidad, ¿no? Mm. Entonces creo que ahí es donde están las fallas. Debería ir eso en el reglamento, a lo mejor, más específico. A ver, pues la coordinación, cómo debe de ser, de cuál es la función del secretario ejecutivo, por qué el secretario ejecutivo es el portavoz del presidente, ¿no? Y por qué alcanzar acuerdos, cómo se van a ir a alcanzar algunos acuerdos. Pero incluso algunas personas están en contra de la cuestión de la progresividad, ¿no? Porque dicen que también que va en contra de los derechos humanos. Digo, pues yo no he visto, no sé, a lo mejor no me he metido mucho a la jurisprudencia para decir si realmente la cuestión de progresividad es inconstitucional, ¿A qué te ¿sí? refieres con Pero la progresividad? que poco a poco se vayan instrumentando las políticas o que poco a poco se vaya aumentando el presupuesto. De hecho, acá en Jalisco hubo una de las discusiones fue esa, ¿no? Porque decía que pues el presupuesto sería progresivo. Dije, no, Mm. es que eso es inconstitucional. Debe de decir que, que las instancias deben de hacer su previsión presupuestal. No digo, pues para mí es lo mismo, pero para mí es lo mismo, Pero, ¿qué pero va a bueno, ser inconstitucional establecer en una ley un presupuesto progresivo? sí, exactamente, pero te digo, se van con los términos, ¿sí? O con lo que creen que son los términos, y entonces
en lugar de convertirse en algo que vaya a salir, pues, se convierte en una barrera, ¿no? Entonces sí, o sea, ese tipo de situaciones que te digo que luego, a hoy hasta las palabras tienes que buscar para que no haya ofensa para algunos de estos colectivos, ¿no? El término simplemente que también lo hemos escuchado mucho, ¿no? De capacitismo, ¿no? Yo sinceramente sigo sin entender, digo, a ver, bueno, ¿a qué se refiere el capacitismo, no? Si es una herramienta, es una visión para poder apoyar a las personas con discapacidad, ¿dónde está lo negativo? ¿No? Y otros dicen, es Mm. que tenemos la libertad. Pues sí, pero incluso uno, o sea, uno llega a la universidad y en la universidad te tienes que enseñar a lo que te dicen y te van a encomendar tareas determinadas y a tu capacidad también para darte un puesto de coordinación. Entonces, digo, yo no veo que haya una ofensa con ello, ¿no? Pero bueno, digo, esa, Y creo esa que es una... Y creo que de todos los roles que hoy, digamos, existen o funciones que existen alrededor de la discapacidad, del autismo, de la vida incluso, ¿no? Creo que el del activismo político, por llamarle de alguna manera, o el activismo legislativo, el activismo social, o el impulso de legislación y demás, yo creo que es el menos agradecido y el más frustrante de todos. Con esto también que nos comentas, 24 de 32 estados a 11 años de la firma de la ley federal, y en donde prácticamente tú y yo lo sabemos, lo hemos vivido, lo hemos acompañado, hemos estado en alguna de estas comisiones. Iluminados fue muy activo en la Comisión Intersecretarial de Chihuahua, ya no digamos en la ley. Creo que es el camino de más frustraciones que hay alrededor de todo esto, ¿no crees? Sí, sí, y hay incluso ahorita, hay leyes que se discutieron y ahí curiosamente sacaron la ley, pero con poca participación de las organizaciones. Entonces, eso de entrada ya hace que sea que el decreto de creación sea inconstitucional, ¿no? Mm. Entonces, también esa es otra cuestión que ahorita los congresos han tenido, algunos de los congresos, ¿no? Ah, sí, sí, cómo no, sacamos la ley, no, tiene años que no la sacan, nosotros la sacamos, sí, pero haz el proceso bien, porque si no, te lo van a tirar. Ah, no, 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 ahora sí lo sacamos. Yo me encargo, No, yo lo hago, ey, no, 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 no se sí, preocupen, no, no, no. sí, y así pasó. Y bueno, incluso, tú sabes, la ley de la Ciudad de México está declarada inconstitucional por eso, ¿no? Y ahí ya se pasaron del tiempo que tenían para reponer el procedimiento y nunca Y que ojo, lo pusieron. desde la declaración de esa ley, y como digo, tú y yo sabemos las consultas que tú y yo realizamos y Ujú. que nosotros hicimos, y que no fue un tema de que no se cumplió con una consulta, Sí, y claro. que la Corte invalidó, no la ley, nuestra propia participación. Si a mí lo que me faltó ahí fue dinero para irme en contra de la Corte, a sembrar un precedente en este país, porque era un litigio estratégico que estábamos perdiendo, pero lo evalué y lo analicé. Revisé la documentación, me junté con abogados especialistas en derechos humanos para revisar el tema y la decisión era, vámonos a la Corte Internacional a demandar o a poner una queja en contra de la Suprema Corte de Justicia por invalidar nuestra propia participación como colectivo, porque Sí, sí claro. participaron dentro de nosotros personas autistas, pero me faltó lana, me faltó presupuesto literalmente para irme a pelear ahí, ¿no? Y luego también uno tiene que escoger sus batallas, por eso digo que es el camino quizá de más frustraciones que hay, ¿no? A mí la ley de autismo de Ciudad de México, que yo le dediqué mucho tiempo, fue de las cosas más frustrantes que ha habido, porque incluso metimos cosas que creo que deberían de estar, ahorita que decíamos al principio, desde la convención, los derechos. La convención no reconoce el derecho a la Sí, autoadscripción, sí, por supuesto, ¿no? claro que sí. Y Ujú. nosotros lo metimos en la legislación de la Ciudad de México, en la Así es. iniciativa, que luego se aprobó y que luego ya no, y demás, ¿no? Pero bueno, o sea, con este contexto a lo que quiero ir también es, después de 13 años de tu experiencia, que insisto, llevas metido desde la creación de la Ley General de Autismo que hoy rige nuestro país, que sabemos que hoy no sirvió para nada, pero sabemos que en su momento fue algo positivo. Yo, como digo, también, si vamos a ser críticos con la historia y con la narrativa incluso, tenemos que juzgarla y evaluarla en su propio tiempo y en su propio espacio y en su propio contexto. Entonces, ¿no? Sabemos muchos que esa ley fue muy positiva, aunque hoy no sirva para nada y que hoy requiera ciertas cosas, otras cosas. Pero en estos 13 años trabajando tú, ¿qué opinión importante has cambiado tú?
Pues fíjate que no, no reflexiono en eso ahora que lo preguntas, ¿no? Yo más bien he ido con esa idea de progresividad de lo que se va requiriendo en cada ley, ¿no? Siempre he comentado en los congresos que me han invitado que sí, la ley general es una ley marco, pero que también hay que tomar en cuenta el contexto del Estado. O sea, no es lo mismo Nuevo León que De Chiapas, Tlaxcala, que sí, 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 sí. Tlaxcala, etcétera, ¿no? Y también yo lo que les siempre he como puesto ahí a tratar de que reflexionen los estados, decir, a ver, pues esta comisión intersecretarial de este estado tiene esto de positivo, esta de este otro tiene esto de positivo, esta de este otro tiene de positivo. ¿Quieren la mejor ley? Pues hay que tomar estas cuestiones para que en ese momento vayan adelante, ¿no? Yo siempre presumí que la de Chihuahua me parecía que era una de las mejores por la integración de la comisión de los 7 integrantes de las organizaciones, ¿no? También yo presumía que la de San Luis Potosí era la única que tenía representación de una universidad pública, ¿no? Aunque pues, tiene un sexenio que ya no está No, operando, pero y como fuimos haciendo eso, sí, muchas tú y yo, ¿no? claro. De lo que aprendíamos de una, la presentábamos en otra, Sí, y luego la exactamente, ¿no? presentamos en la siguiente, y así, y cada Sí, vez íbamos muy bien. sí, sí, y yo también decía, la de Jalisco es la única que reconoce a las monitoras como tal, ¿no? Entonces, sí, cada una de estas leyes, ¿no? En ese momento, a lo mejor, a lo mejor a mí nunca se me hubiera ocurrido decir, metan a padres de familia a la comisión, ¿no? Como ahora a En alguien se ese le ocurre, momento. en ese momento, como ahora a alguien se le ocurrió decir, y digo, y me parece en este momento, ya hoy, adecuado, ¿no? Sí, tiene razón, que también haya participación de los padres en una comisión de deliberación, una comisión intersecretaria, pero sí, o sea, Ujú. hace 5 años, hace 10 años, pues no se me hubiera ocurrido decir a los padres. Entonces, más bien, me he ido pues con esa de decir cómo vamos mejorando en este momento, pero con esa idea de que pues pueden venir cosas mucho mejores eh, más adelante, ¿no? Ahora con esto de la cuestión de la IA y todo eso, pues no sé, a lo mejor en alguna ley o en algún futuro tendremos que meter algo relacionado con la IA y la normatividad, no sé, no estoy inventando. Pero, pero sí, o sea, creo que no es que me haya arrepentido de algo, sino más bien es como diciendo, mira, esto es nuevo, mira, esto es novedoso, esto está interesante, esto hay que incorporarlo, esto hay que darle para adelante, ¿no? Más bien. Totalmente. Y si mañana desapareciéramos todas las leyes de autismo en México, ¿qué realmente perderíamos y qué cosas seguirían dependiendo de nosotros como padres, como organizaciones y como sociedad? Bueno, mira, yo creo que si hoy, a 2026, desaparecieran todas las leyes, yo creo que el marco de derechos humanos en estos 13 años ha avanzado lo suficiente como para que digas, a ver, cualquier persona, tenga autismo, tenga ¿O no? cualquier otra condición, se le tiene que respetar y este otro derecho, ¿no? En educación se le tiene que respetar esto, en salud se le tiene que respetar esto otro, en esto, ¿no? Me parece que sí pudiéramos estar en condiciones de decir, ya no se requiere. Pero de nuevo, o sea, quien interpreta, pues somos las personas y entonces puede haber allí algún toya, en el caso de educación, algún director de primaria que te diga, no, pues no puede entrar aquí a la escuela, no estamos preparados. ¿Y qué ley me dice que me tengo que preparar? Bueno, Mm, por ahí había una ley que de autismo que decía que no podías expulsar todo eso, ¿no? Entonces ya, por eso te digo, es la herramienta que si no me resuelve la vida, pero sí me agarro de ella para decir, no, ¿cómo no? Aquí la ley dice eso, entonces voy a la secretaría y demando que me den este servicio, ¿no? totalmente. Entonces te digo, si todas las personas fuéramos empáticas, conscientes, civilizadas, pues tienes razón, no debería haber ninguna. No debería. Con lo que hay es suficiente, ¿no? De respetar los derechos humanos, de respetar el derecho a la educación, la educación obligatoria, el derecho a la salud, etcétera, con eso, ¿no? En estos 13 años, a hoy. Obviamente en 2013, pues no. Si, si la ley no te obligaba, pues nadie te Te valía obligaba, gorro. ¿no? Exactamente. Sí, siempre lo he dicho que parte de lo difícil, digamos, de esto y que a mí me explota la cabeza es que defendamos, que tengamos que defender, no que defendamos, no que lo hagamos, que tengamos que hacerlo, defender derechos de personas en pleno siglo XXI. Eso es lo que a mí me vuela por completo la cabeza, ¿no? Ahora, tú defines la inclusión no como una adaptación, digamos, unilateral, sino como un proceso bidireccional, ¿no? Cuéntame más un poquito de eso. Sí, es que, bueno, hemos escuchado en algunos lados eso de que
pues no, las personas con autismo no tienen por qué adaptarse a la sociedad, sino la sociedad adaptarse a ellos, ¿no? Y yo digo, no, o sea, es una inclusión mutua. O sea, yo respeto, yo soy empático, respeto la forma de ser de una persona autista, sus características, la condición, si más o menos la conozco, ¿no? Pero también esa persona con autismo, pues debe de saber que hay normas sociales, que hay leyes, que hay todo ello, y tiene que participar como todos los ciudadanos en ello, ¿no? Mm. Porque la Constitución finalmente dice ciudadanos y los ciudadanos somos todos, o sea, iguales, y es lo que queremos, ¿no? Que haya igualdad. Entonces, esta inclusión, yo por eso siempre he dicho, o sea, es de los dos lados. O sea, no podemos decir, sí, mira, yo me adapto a lo que tú quieras y tú haz lo que quieras, no importa. Tu condición te lo permite, ¿no? O sea, tienes que también adaptarte a las normas sociales y leyes sociales, etcétera. ¿Y crees que eso me lleva a hablar de barreras actitudinales, ¿no? O sea, digamos, como una principal barrera, incluso por encima de lo clínico, ¿no? Creo que esas actitudes, pues vengan de quien vengan, al final del día también terminan dificultando la inclusión social, ¿no? Sí, 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 tal cual, ¿no? Te digo, hemos tenido pues muchos ejemplos altibajos aquí en la propia Universidad de Guadalajara, ¿no? Donde en algún momento la política de inclusión ha funcionado muy bien y de repente uno creía, bueno, pues vamos progresivamente, ¿no? Entre más pasa el tiempo, pues más debe de afianzarse, y no, o sea, hemos visto que de repente vuelve a haber profesores que son excluyentes, y no solamente excluyentes, sino que discriminan a los estudiantes, hasta son groseros con los estudiantes, etcétera, ¿no? Y estoy hablando pues no de alguien que diga, pues es que no sabe, ¿no? No, no, es una persona pues que no sabe, ¿no? O sea, estamos hablando en muchos casos de profesores con doctorado en medicina y aún así son los primeros que excluyen, ¿no? Entonces, ese tipo nos enfrentamos a esas cuestiones, esos, digo yo siempre, altibajos en la cuestión de la inclusión, ¿no? Y sí, como dices tú, o sea, mucho creo que sigue siendo esta cuestión de actitudinal, ¿no? Logrando superar esto de la actitudinal, me parece que todo lo demás va fluyendo porque ahí sí, o sea, va progresivamente la normatividad estando, va progresivamente la cuestión de apoyos tecnológicos siendo cada vez mejores, etcétera, ¿no? Ok, y para enfocarnos ya un poquito en el cierre, Ujú. si pudiéramos, vámonos 10 años adelante, ¿no? Si pudiéramos regresar para acá, ¿qué tendría que haber ocurrido para que dijeras si avanzamos como país? Pues yo creo que primeramente el respeto hacia las condiciones de discapacidad, el reconocimiento a lo que cada quien pues puede hacer, ¿no? Y lo que digo, o sea, simplemente el respetar, el incluir, porque sabemos que es una norma de civilidad, simplemente, ¿no? O sea, esta cuestión de los derechos humanos no tanto porque estén en una norma, sino porque ya los interiorizamos como sociedad, como ciudadanos, etcétera, y que podemos respetar. Pero no sé si eso puede ser dentro de 10 años o dentro de 100 años o ya en 100 años ya no haya humanidad, no sé, ¿no? Tal vez. Oye, y te he escuchado decir que te gustaría platicar con alguien como Temple Grandin, porque ella responde, digamos, a necesidades reales sin meterse en tecnicismos, digamos, o manuales, ¿no? Primero, ¿por qué te gustaría? Y segundo, ¿qué lección de ese, digamos, entre comillas, pragmatismo le hace falta hoy a la participación social en México? Pues es que te digo, acá estamos muy acostumbrados creo que en todos los temas a que sale algo y ya, lo cambiamos el concepto, ¿no? Y es lo que pues ha pasado, ¿no? Ahora ya si hablas de Asperger, pues ya muchos hasta se ofenden, hasta te ofenden, ¿no? Te llaman ignorante, no solamente porque ya según estas personas, bueno, no según, o sea, realmente pues ya no existe como tal en los manuales clínicos, ¿no?
pero luego sacan otras cuestiones de que porque si Asperger era nazi, si no era nazi, si X, Y o Z, ¿no? Pero finalmente se quedan en eso, ¿no? Usaste un concepto que no era y sin importar de lo que realmente querías hablar. Incluso una vez me tocó en un congreso que hubo una persona que se pasó casi todo su tiempo de exposición señalando cómo tendrías que pronunciar correctamente Asperger, ¿no? Si era Asperger, si era Asperger, si era Asperger, ¿no? Y bueno, etcétera, ¿no? Aunque parezca gracioso, sí. O sea, se pasó casi todo lo que fue su ponencia en ver cómo era la pronunciación correcta, ¿no? Que ni siquiera latino porque digo, no sé, pues, ya ves como, Pero como en el pero alemán, deja ¿no? tú si le Sí, atina o no, o sea, como sí, si realmente fuera lo importante. sí, exactamente, ¿no? Y es igual acá, ¿no? Cuando sucede eso, y sobre todo en los debates que se arman en las redes sociales, en internet, precisamente pues, se desvían del tema, ¿no? Y dices, bueno, está bien que debatamos sobre eso, pero ese no era el tema, ¿no? Y yo he visto varias veces, he escuchado algunas veces a Temple Grandin y me parece que ella responde si le dijiste Asperger, si le dijiste autista de nivel uno, si le dijiste autista ¿cómo le decían? ¿Cómo les llamaban? De altas capacidades. ¿No? O sea, ella entiende qué le quieres decir y agarra el rollo y responde Y a sobre lo que le eso, pregunta, y sobre eso va el diálogo, ¿no? Yo nunca he visto que diga, no, discúlpeme, mire, ese término ya no lo usamos porque, por lo que sea, ¿no? No, o sea, finalmente ella se va a esta cuestión. ¿Por qué? O sea, creo yo, no sé, que entiende pues cuál es el contexto, cómo se han usado los conceptos, sobre todo ya que pues, ya es una persona ya de mucha experiencia, de muchos años, y entonces finalmente esto le ayuda a decir, o sea, te estás refiriendo a esto, entonces va por aquí, ¿no? y que le ha Entiendo que el tocado contexto es toda la exactamente, evolución de las palabras y ha tenido la capacidad de ver por encima de ese desarrollo de las palabras, que creo exactamente. que muchos deberíamos de aprender de eso, ¿no? Sí, exactamente. Entonces te digo, es una de las cuestiones, por eso digo que sería una muy interesante plática con ella sin estarnos entreteniendo en si el concepto es el correcto, si no es el correcto, si lo estoy mal usando, si soy ignorante porque lo usé, ¿no? O sea, tienes una conversación, tienes una pregunta, tienes un comentario, pues sobre ese nos vamos, no hay problema. Le Creo que sí, digas como le digas. así, creo que deberíamos de aprender mucho de ella en este sentido, ¿no? Estando en un seminario académico, algo, bueno, ahí sí vamos viendo por qué el Asperger ya no debe de ser Asperger, o por qué sí, por qué no, por qué otro concepto. De hecho, creo que están en esa discusión ahora, ¿no? Porque tengo información de que el DSM está a punto, bueno, no a punto, pueden ser meses o incluso a lo mejor un par de años, pero Años. está la discusión de que ya va a salir una sexta versión del DSM, ¿no? Y que propone y sugiere muchas cosas, yo también lo que he leído, Exactamente. ¿no? Y Sí, sí, muchas sí. cosas muy interesantes. Entonces, ahí sí, o sea, ahí métete a la discusión cuando estés con esos expertos que están por redactar ese manual o algo así, ¿no? Pero bueno, ahí creo que por eso digo, con una experta como ella, pues puedes hablar de esta manera sin que te pauses en viendo la cuestión de si lo dijiste bien o lo dijiste mal. Eso me hace reflexionar a mí un poquito sobre quizá el mayor experto es el que permite y tiene más perspectivas y no se preocupa por las cosas que no son tan importantes, aunque tengan importancia y relevancia, ¿no? Sino realmente pues en el fondo del mensaje, no el cómo te refieres, ¿no? Por más que me digan que la narrativa sea poderosa. Pero bueno, don Natiu, para cerrar, si tuvieras esa varita mágica, ¿no? Para cambiar lo que pudieras cambiar, ¿cuál sería el primer paso para que los colectivos, padres y profesionales dejen de verse como bandos opuestos y empiecen a trabajar como una sola fuerza política y en conjunto? Híjole, pues si se pudiera hacer eso, digo, y no sé si una varita lo pudiera hacer también, pero yo creo que esta cuestión de escucharse y de deliberar, o sea, de entender que una deliberación es que no todo lo que yo digo, en este caso, pues pensar en una ley, que no todo lo que yo digo o lo que dice mi colectivo va a estar plasmado en esa ley, que a lo mejor vienen otros colectivos con otras ideas, dialogamos y vemos qué ideas de cada uno, cuáles son las mejores ideas para plasmarse en ello, ¿no?
Y entonces en vez de decir, no, pues no pusieron todo lo que yo dije, no, no, qué bueno, que retomaron estas ideas que fueron las mejores y que se enriqueció con estas otras. Y creo que esa parte, tanto en los colectivos como en los profesionistas, como en todos ellos, debe de funcionar así, ¿no? Yo he visto varias organizaciones que algunos pues quieren llevar la batuta simplemente porque dicen, es que nosotros ya tenemos 30 años, nosotros fuimos la primera. No, excelente que hayan sido la primera, pero eso no te da el derecho a decir que todo lo que tú pienses o digas, pues tienen que tomarlo los demás. Finalmente, esta experiencia, como ahora como con Grandin, pues tendría que decir, mira, vamos dialogando, vamos viendo, esto está bien, esto está adelante con esto. En esto no estoy de acuerdo, pero pues creo que por el contexto actual y por todo ello puede quedar bien, ¿sí? Pero no, yo más bien veo que luego cuando hay así citas, algunas simposios, de reuniones, no, pues una organización no va porque está la otra, o porque no la invitaron primero, o porque ellos no son los que organizan, o porque quieren que les pagues, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ¿no? Y los profesionistas creo que igual, ¿no? Los profesionistas, los más destacados, pues también, ¿no? Igual tienen sus ideas y ahora sí que como decimos acá en el ámbito académico, muchos son muy divos o divas y pues ya con eso también creo que perdemos la oportunidad de una buena deliberación, ¿no? Creo que eso nos falta, pues poder escuchar y hacer una deliberación, ¿sí? Integrar perspectivas, digo yo, siempre. Pero Sí. bueno, Tona, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio. Las personas que estén interesadas en buscarte, ¿dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar? Pues en mi correo electrónico, es muy, muy sencillo, así como mi nombre, Tonatiu, con H el último, _lai, como mi apellido, LAY, @hotmail.com. Ya es un correo viejo, pero bueno, ahí con todo, si alguien tiene algún comentario o pregunta, con mucho gusto a través de ese correo respondo. Perfecto, Tonatiu, muchísimas gracias. No, pues de qué, al contrario, muchas gracias a ti y ya sabes, yo puesto a platicar de estos temas las veces que gusten. Mil gracias.